Buenas noches, profesor y compañeros presentes. El día de hoy vamos a dar a conocer los puntos más importantes que hemos encontrado como grupo en nuestro trabajo de investigación formativa. El curso, ya sabemos, es estadística. Nuestra docente, la doctora Flores Luna, Aurea Julieta, y nuestros integrantes son Álvaro Sucya, Elvis Fernando, Bendives Flores, Alonso Eduardo, Bonifaz Mendoza, Daniel Alejandra, Cáceres Amado, Camila Nicole, mi persona, Concha Pucho, Shirley Nicole, Condori Vargas, Flor Erika, Mendoza Quispe, Sabi Jazmín y Saras Mendoza, Selena Yamile. Bueno, como podemos observar, todos han tenido un 100% en lo que respecta al apoyo. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir con el contenido de este trabajo, de estas diapositivas. El primero es el planteamiento del problema, luego seguimos con los objetivos, diseño metodológico, cuadros y gráficas de las variables cuantitativas, cuadros y gráficas de las variables cualitativas, conclusiones y por último, sugerencias. Ahora sí, le doy el pase a mi compañera para que pueda proseguir con la exposición. Buenas noches, profesora. Soy Flor Erika Condori Vargas y le voy a presentar el planteamiento del problema, que consta del contexto y los datos. Todo ocurre el año pasado y este presente año, que han sido el inicio de una nueva adopción de nuevos hábitos y costumbres en nuestro día a día. El anuncio de la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 sobre la declaración del estado de pandemia a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 hizo que se diera a conocer nuevos mecanismos preventivos a nivel mundial. Lo cierto es que todo esto ha sido un problema que logró afectar a todos. Entonces, nosotros, el equipo, queremos saber cómo es que nuestros compañeros están sobrellevando esta situación. Es así que decidimos realizar una encuesta donde planteamos diferentes interrogantes. Dichas preguntas son 21 y fueron llenadas por 71 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se cuestionó? Pues se cuestionó la edad del estudiante, el sexo según DNI, la situación del estudiante, la sección, si presentó o presenta síntomas del COVID-19, si cuenta alguna enfermedad, si cuenta en el hogar insumos de limpieza y desinfección suficientes, si da importancia a las curvas epidemiológicas, si recibió la vacuna contra el COVID-19, así como si da relevancia a la ciencia en tiempos de COVID-19, el impacto del COVID-19 durante la salud y la economía nacional, si recibió apoyo médico, si la convivencia entre sus familiares fue durante la cuarentena, también la cantidad de familiares cercanos contagiados por COVID-19, así como el número de familiares cercanos que fallecieron por el COVID-19. También la cantidad de familiares recuperados del COVID-19, así como la cantidad de familiares que recibieron la vacuna contra el COVID-19. También se cuestionó sobre la cantidad de dinero gastado en medicamentos para controlar el COVID-19, así como la distancia en la que se encuentra el centro médico más cercano. También la cantidad de dinero usado para la protección del COVID-19, así como la distancia que se encuentra la farmacia más cercana. Entonces, de todos estos datos, nosotros para el análisis decidimos que X sería número de estudiantes del segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que percibieron los efectos del COVID-19 durante el año 2021, mientras que N sería la selección de 71 estudiantes. A continuación, mi compañera Sabi. Doctora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Sabi Jazmín Mendoza Quispe. En esta oportunidad les voy a hablar sobre nuestros objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos analizar a todos los estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que perciben los efectos de la COVID-19 durante el año 2021. Como objetivos específicos tenemos precisar si todos los estudiantes del segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa perciben los efectos de la COVID-19 durante el año 2021. Nuestro segundo objetivo específico es verificar el comportamiento de todos los estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con respecto a la COVID-19 durante el año 2021. Como último objetivo específico,
Y en relación al curso, sería utilizar las herramientas básicas que nos permiten plantear, resolver e interpretar problemas estadísticos reales, examinar los datos obtenidos de manera descriptiva y formular una interpretación de los resultados, aplicar la técnica más adecuada al problema en cuestión, de igual manera codificar, capturar y analizar los datos obtenidos de muestreos o experimentos estadísticos. Eso es en cuanto a nuestros objetivos. Doy pase a mi compañera. Bien, muchas gracias, compañera. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir con el diseño metodológico, aclarando, como ya me había presentado, soy Camila Nicole Cáceres Amado. Ahora sí, vamos a continuar. En población y muestra, ¿qué tenemos? En población, todos los estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que perciben los efectos del COVID-19 durante el año 2021. Ahora, como muestra, tenemos que 71 estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que perciben los efectos del COVID-19 durante el año 2021. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con las variables. Vamos con la primera, que es solo variable continua, que es la edad. Las siguientes son nominales. Tenemos al sexo, situación actual del estudiante, sección, presentó o presenta síntomas del COVID-19, cuenta con alguna enfermedad, cuenta en el hogar con insumos de limpieza y desinfección suficientes, da importancia a las curvas epidemiológicas y recibió vacuna contra el COVID-19. Ahora vamos a continuar con las variables ordinales. Relevancia de la ciencia en tiempos de COVID-19, impacto del COVID-19 sobre la salud y economía nacional, apoyo médico, convivencia con los familiares durante la cuarentena. Vamos ahora con las variables discretas. Cantidad de familiares cercanos contagiados por COVID-19, número de familiares cercanos que fallecieron por COVID-19, cantidad de familiares recuperados del COVID-19 y cantidad de familiares que recibieron la vacuna contra el COVID-19. Por último, y para finalizar con esto de las variables, vamos con las continuas. Tenemos a cantidad de dinero gastado en medicamentos para controlar el COVID-19, distancia en la que se encuentra el centro médico más cercano, cantidad de dinero usado para la protección del COVID-19 y distancia en la que se encuentra la farmacia más cercana. Siguiente, por favor. Bien, para culminar con esto del diseño metodológico, vamos a dar a conocer los métodos estadísticos que hemos utilizado. Medidas de tendencia central, dispersión y deformación, análisis de regresión lineal simple, análisis de varianza, coeficiente de variación y por último, probabilidades. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Le doy el paso a mi compañera para que prosiga. Bien, yo soy Daniela Alejandra Bonifaz Mendoza y les voy a hablar sobre cuadros y gráficos de las variables cuantitativas. Dentro de ellas vamos a encontrar lo que es la discreta y continua. Siguiente, por favor. Bien, nosotros hemos escogido 6 variables que consideramos que son las más importantes de acuerdo a la investigación realizada. La primera es cantidad de familiares cercanos contagiados por COVID-19. Bien, esta es una variable discreta y dentro de ella vamos a encontrar lo que es la frecuencia acumulada simple, después la frecuencia relativa simple y después la frecuencia porcentual también simple. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, con respecto al análisis e interpretación, en el cuadro número 2 y gráfico número 2, bien, se rescata que no tuvieron ningún familiar contagiado por COVID-19 14 estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 10 tuvieron solo un familiar contagiado, 27 tuvieron a 2, 3 y 5 familiares contagiados, 5 tuvieron a 10 familiares contagiados, 3 tuvieron a 4, 6 estudiantes tuvieron a 6, 8 y 20 familiares contagiados, luego 6 estudiantes también tuvieron a 7, 9, 11, 12, 15 y 16 familiares contagiados. Y por último, podemos mencionar que ningún estudiante tuvo a 13, 14, 16, 17 y 18 familiares contagiados. Bien, de este gráfico se desprende que la mayor cantidad de estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín no tuvieron a ningún familiar contagiado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el número de familiares cercanos que fallecieron por COVID-19, que de igual manera es una variable discreta. Siguiente diapositiva. Bien, el análisis
e interpretación de este gráfico y cuadro, bueno, se observa que no tuvieron ningún familiar fallecido por COVID-19 47 estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2021. 20 tuvieron a 1 y 2 familiares que fallecieron. 2 tuvieron a 3 familiares que fallecieron y un estudiante tuvo tan solo a 4 familiares que fallecieron. Bien, de este cuadro y gráfico se desprende que la mayor cantidad de estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín no tuvieron ningún familiar fallecido, mientras que la menor cantidad, que es tan solo un estudiante, tuvo solo a 4 familiares que fallecieron víctimas de esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cantidad de familiares que recibieron la vacuna contra el COVID-19, que de igual manera es una variable discreta. Siguiente diapositiva. En el cuadro número 5 y gráfico número 5 se rescató que 5 y 6 familiares recibieron la vacuna contra el COVID-19. Esto es decir, de 18 estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2021. 8 estudiantes tuvieron a 4 familiares que recibieron la vacuna. 14 tuvieron a 8 y 20 familiares que se inocularon. 5 tuvieron a 3 familiares que recibieron la vacuna. 8 tuvieron a 9 y 10 familiares. 6 estudiantes tuvieron a 1 y a 2 familiares, mientras que 6, la misma cantidad, tuvieron a 11, 13 y 30 familiares. Otros 6 estudiantes tuvieron a 7, 12, 18, 21 y 35 familiares, mientras que otros estudiantes, o mejor dicho, ningún estudiante tuvo 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34 familiares vacunados. De este cuadro se desprende que la mayor cantidad de estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín tuvieron a 5 y 6 familiares que recibieron la vacuna contra el COVID-19. Le doy el pase a mi compañero. Bien, voy a hablar sobre la cantidad de familiares recuperados del COVID-19. Del cuadro podemos observar que se sacaron datos de un total de 18 personas. El número de familiares varía entre 0 y 17 personas. Observamos que la frecuencia de mayor medida es la de 14 y 2, entre 0 y un familiar recuperado del COVID-19, concentrándose la mayor cantidad de datos en esas dos números de estudiantes, esas dos frecuencias, representando un total de 19 y 16%, perdón, lo cual suma alrededor de 35%. Puedes pasar al siguiente, por favor. Bien, entonces, revisando el cuadro, podemos realizar el análisis e interpretación de los valores que acabo de mencionar. Como vemos en el cuadro, la mayor cantidad el mayor grupo se encuentra entre 0 y 1, unas personas o familiares recuperados luego del COVID-19. En este cuadro podemos rescatar que no tuvieron ningún familiar recuperado, alrededor de 14 personas. Luego, 2 estudiantes tuvieron un familiar recuperado, 9 estudiantes tuvieron a 2 familiares recuperados, 7 estudiantes tuvieron a 3 familiares recuperados, 5 estudiantes tuvieron a 4 familiares recuperados, 8 estudiantes tuvieron a 5 y 10 familiares recuperados, 9 estudiantes tuvieron a 6, 8 y 16 familiares recuperados, 4 estudiantes tuvieron a 7 y 9 familiares, mientras que 3 estudiantes tuvieron a 13, 15 y 17 familiares recuperados, y ningún estudiante tuvo entre 11, 12 y 14 familiares recuperados. Puedes pasar al siguiente, por favor. Vamos a ver el cuadro de la cantidad de dinero usado para la protección y prevención del COVID-19. Observamos que para esto tenemos la cantidad de dinero que va entre el rango de entre 5 y 432 en el primer intervalo, pero tomando el mínimo de todo sería 5 y el máximo 3.000 unidades monetarias. El primer promedio es de 218, 640, luego va a 646, 1074, y eso vendría a ser la marca de clase. Vemos que la frecuencia de estudiantes se vuelve a concentrar en los dos primeros intervalos, la mayor cantidad de estudiantes, en este caso alrededor de 77,47% en los dos primeros intervalos, lo cual hay un sesgo bastante marcado. Puedes pasar al siguiente, por favor. Como había mencionado, el sesgo se nota en los dos primeros intervalos, o marcas de clase también, si lo queremos llamar de algún modo. Observamos que este gráfico, en el gráfico 8, el cual representa
número de estudiantes según la cantidad de dinero usado para la prevención y protección del COVID, se observa que la cantidad de dinero usado para la protección y prevención del COVID-19 fue entre 5 y 432 unidades monetarias para 41 estudiantes. Para 14 estudiantes entre 433 y 860 unidades monetarias, o de dinero, si se quiere llamar de esa forma. 7 estudiantes usaron entre 861 y 128 unidades monetarias, y 6 estudiantes usaron entre 1.717 y 2.144 unidades monetarias, mientras que 2 estudiantes usaron entre 1.289 y 1.716 unidades monetarias, y ningún estudiante usó entre el rango de 2.145 y 2.572 unidades monetarias, como podemos apreciar. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Bien, vamos a hacer el análisis de los cuadros y gráficos de las variables cualitativas. El siguiente. Acá apreciamos el cuadro de las personas que recibieron como que no recibieron la vacuna contra el COVID-19. Observamos que el 81,69% sí recibieron, mientras que el 18,31% no recibieron. Vamos a pasar al siguiente cuadro, por favor. Observamos en este gráfico de torta, ¿no? La prevalencia de cómo prevalece la mayor predisposición a las personas a haber recibido la vacuna contra el COVID-19, observando que ocupa más del 75% de los 3/4, si se quiere llamar, ¿no?, de toda la torta. Vemos que en este cuadro número 8, que el 81,69%, como había mencionado anteriormente, alumnos del segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa recibió la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 18,31% no recibió la vacuna por diferentes motivos, ¿no? De estos resultados podemos concluir que la mayoría de estudiantes de segundo año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín recibieron la vacuna. Le paso a mi siguiente compañero. Perfecto, muchas gracias por el pase. Continuando con la exposición, primero me presento, soy Alonso Eduardo Benítez Flores y hablaremos sobre la relación entre la cantidad de familiares cercanos contagiados por la COVID-19 y cantidad de familiares cercanos recuperados del COVID-19. Principalmente podemos destacar este cuadro, el cual hemos hallado, el cual es el cuadro de diagrama de dispersión, y como pueden observar, tiene una línea la cual indica la relación que existe, ¿no? Por ello vamos a ir a la interpretación de este cuadro. En primer lugar, la relación que existe entre la cantidad de familiares recuperados del COVID-19 y la cantidad de familiares cercanos contagiados por COVID-19 tiene una relación lineal y directa, indicando que mientras más contagios haya, va a haber más recuperados. Podemos observar en el cuadro que la línea es perpendicular o está en diagonal y va elevándose, ¿no? Lo cual nos da a conocer de que, como ya lo expliqué, mientras más contagiados haya, va a haber más recuperados. La variación promedio que hay entre la cantidad de familiares cercanos contagiados por COVID-19 respecto a la cantidad de familiares recuperados del COVID-19 de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín en el periodo de este año 2021, la cantidad estimada es de aproximadamente 3 familiares, o sea, que va a variar aproximadamente entre 3 familiares las probabilidades o las predicciones que podamos tener, ¿no? Más adelante. Y ahora vamos con las predicciones, ¿no? Lo que posiblemente se prevé a partir de este gráfico. Si un estudiante tiene 4 familiares contagiados, entonces la cantidad de familiares recuperados de la COVID-19 será aproximadamente de 4 familiares. En este caso podemos observar que no varía mucho, y es porque los 4 estudiantes que colocaron que tenían familiares, todos se habían recuperado. Es por eso que en esta cantidad no varía casi nada, por así decirlo. Luego tenemos la siguiente, la cual sí va a variar, la cual nos indica, si un estudiante tiene 9 familiares contagiados, entonces la cantidad de familiares recuperados de la COVID-19 será aproximadamente de 8 familiares. Vemos que no supera los 3 puntos y se mantiene en ese rango, ¿no? Varía en 1 y bueno, ese es algo que se puede tener en cuenta al momento de dar algunas interpretaciones. Y en este caso, ¿qué podemos deducir a partir de esto? Como ya lo mencioné, de que la mayoría de personas o familiares que han sido o han estado contagiados de la COVID-19 de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín en este año 2021, la mayoría ha podido recuperarse y reintegrarse a la sociedad, ¿no? Por así decirlo.
Ahora, vamos a lo que son las probabilidades vamos a ir a la probabilidad de las variables. En este caso, si recibió la vacuna contra el COVID-19 y el impacto del COVID-19 sobre la salud y economía nacional. Podemos ver este primer cuadro, el cual nos indica que en la parte superior está la variable si recibió o no la vacuna contra la COVID-19, y a su costado izquierdo podemos ver que el impacto de la COVID-19 sobre la salud y economía nacional, del cual podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Por así decirlo, en el primer cuadro que podemos ver, una persona que sí recibió la vacuna considera que es muy poco el impacto de la COVID-19 sobre la salud y economía nacional, ¿no? Un estudiante, mejor dicho, de la Universidad Nacional de San Agustín. Ahora, hemos hallado varias probabilidades, las cuales vamos a presentar ahora mismo. En primer lugar tenemos la probabilidad de elegir al azar un estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes perciben los efectos de la COVID-19 durante el año 2021 y donde haya recibido la vacuna contra el COVID-19 es de 82%. ¿Y dónde podemos verificarlo? En este cuadrito. O sea, ¿qué podemos interpretar de acá? Que la mayoría de personas que han sido vacunadas, bueno, ellas perciben que la pandemia les ha afectado gravemente, ¿no? Y es la mayoría, como podemos observar. Luego tenemos la siguiente probabilidad, la cual nos dice que al elegir al azar un estudiante de segundo año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes perciben los efectos de la COVID-19 durante el año 2021, donde éste tenga una opinión denominada bastante con respecto al impacto del COVID-19 sobre la salud y la economía nacional, además, dado que no haya recibido la vacuna contra el COVID-19. Entonces, ¿cuánto es este porcentaje? Es de un 77%. ¿Qué podemos denominar o qué podemos interpretar de esto, ¿no? De que muchas personas que no han sido vacunadas piensan que el efecto que ha tenido esta pandemia ha sido bastante en nosotros. Y como también podemos observar, es la mayoría. Y en este caso, lo único que quedaría sería recomendarles que continúen, bueno, que se vacunen, ¿no? Porque no se han vacunado y piensan que la pandemia los afectó bastante, ¿no? Ya sea en economía o en salud. La probabilidad de elegir al azar un estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes percibieron los efectos de la COVID-19 durante el año 2021, donde se vea que tenga de lo más una opinión denominada poco con respecto al impacto de la COVID-19 sobre la salud y la economía nacional, es un 3%. Como podemos observar, hay pocas personas que piensan que el impacto de la COVID-19 ha sido muy poca. Lo cual es algo positivo, por así decirlo, ya que están conscientes de que es una enfermedad, de que puede afectarlos directa o indirectamente, y bueno, principalmente de que es un problema que está enfrentando nuestra sociedad. La probabilidad de elegir al azar un estudiante del segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes perciben los efectos de la COVID-19 durante el año 2021, donde no haya recibido la vacuna contra el COVID-19, es de un 18%. Como podemos observar, es una pequeña cantidad quienes no han recibido no se hayan inoculado la vacuna contra la COVID-19, lo cual lo único que nos quedaría comentarles, recomendarles sería que continúen cuidándose o principalmente que se vacunen, ¿no? Para tener esa protección. Ahora sí, pasemos a las siguientes probabilidades, las cuales nos dicen la probabilidad de elegir al azar un estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde éste se haya vacunado y siempre tenga una opinión denominada mucho. En cuanto al impacto de la COVID-19 sobre la salud y la economía nacional, es un 89%. Como ya lo hemos visto, y otra vez lo vuelvo a reiterar, la mayoría de estudiantes que se han inoculado la vacuna y que piensan que es mucho, no bastante, sino que un poco menos, que ha sido mucha el efecto que ha tenido la COVID-19, es más todavía, es un 89%, logrando interpretar que la mayoría es consciente de que causa un gran impacto, ¿no? Esta enfermedad. Luego, la probabilidad de elegir al azar un estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde no haya recibido la vacuna contra la COVID-19 o tenga una opinión denominada medio, de acuerdo al impacto del COVID-19 sobre la salud y la economía, es un 32%. Podemos acá ver también que es un porcentaje poco, pero ya no tan poco, sino que es un poco alarmante, por así decirlo. Es un 32% de estudiantes que piensan que
ha sido medio el impacto de la COVID-19 y que no han recibido su vacuna, ¿no? Que quizás estas personas aún no son muy conscientes de lo que es de esta enfermedad, ¿no? Y prefieren seguir teniendo ese pensamiento, ¿no? Disculpen por la bulla. La probabilidad de elegir al azar un estudiante del segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación donde haya recibido la vacuna contra la COVID-19 y tenga una opinión denominada poco con respecto al impacto del COVID-19 sobre la salud y la economía nacional, es 1%. Esto es algo bastante bueno, ya que una persona que no haya recibido la vacuna, no, que haya recibido la vacuna y que piense que el impacto del COVID-19 ha sido muy poco, pues prácticamente ha sido una persona. Y qué bueno saber que la mayoría de personas piensan que este es un problema serio, ¿no? Y que debemos afrontar. Ahora sí le doy pase a mi siguiente compañero. Excelente, muchísimas gracias por el pase. Muy buenas noches, doctora. Yo soy Selene Yamilet Rakshanda Salas Mendoza y el día de hoy les voy a hablar acerca de las conclusiones de nuestro trabajo de investigación formativa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, luego de haber analizado los resultados de los 71 encuestados que fueron estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nosotros podemos afirmar que hay consecuencias no cotidianas y esto hace referencia exclusivamente, creo, o sobre todo, al comportamiento que han tenido estos estudiantes en la época de pandemia que estamos viviendo ahora. Pues bien, 55 estudiantes son conscientes que la pandemia significó una gran afectación en la economía y en la salud. Luego tenemos que cerca de 40 familias invirtieron desde 5 a 432 soles en elementos de prevención y protección del COVID-19. Asimismo, 87% de los estudiantes han empezado a comprar insumos de limpieza y desinfección. Y es por ello que yo también puse que son consecuencias no cotidianas, porque antes no nos enfocábamos quizá en comprar estos elementos de higiene, pero ahora tenemos que hacerlo porque este virus nos obliga a hacerlo. Bien, ¿qué más tenemos en las conclusiones? Que es preocupante que solo un 62% de estudiantes le dé importancia a las curvas epidemiológicas, cuando debería de ser mucho más, puesto que estas curvas son importantes y esenciales para ver cómo es el avance de este virus. Es aliviante también saber que hay 67 estudiantes que creen que la ciencia es relevante en esta pandemia, en estos tiempos de pandemia sobre todo, ¿verdad? Bueno, también es aliviante saber que 66 estudiantes han mantenido una convivencia familiar regular, buena o excelente en cuarentena. Esto nos dice que las familias incluso se han unido un poco más en esta cuarentena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, podemos afirmar que varios de los encuestados tuvieron familiares contagiados. ¿Cuántos? 55 de 71 estudiantes. En total, teníamos a 303 familiares cercanos contagiados. ¿Qué más tenemos? Que sin embargo, de todos estos contagiados familiares, pues no fallecieron muchos. Es por ello que puse que de estos contagiados no fueron letales, ¿verdad? 47 de los 71 encuestados no tuvieron algún familiar fallecido. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora pasamos a un tema muy especial, que es el tema de las vacunas, ¿ok? Que una gran mayoría de encuestados, el 82%, se había vacunado. Asimismo, 628 familiares de ellos también lo hicieron. Estos datos, bueno, contamos con estos datos al momento de haber respondido a la encuesta. Quizá ahora, en la actualidad, pues ya se hayan vacunado muchos más y este dato pues haya crecido, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Con esto también podemos afirmar nosotros que los estudiantes han percibido los efectos del COVID-19. Es decir, esta pandemia nos ha cambiado la visión a todos y la forma de ver la vida, la forma de comportarnos, y es por ello que nosotros decidimos analizarla. Entonces, también la llegada de la vacuna ha significado una alternativa de solución para prevenir los contagios y que el virus siga cobrando vidas. Es de esta forma que hemos culminado con las conclusiones y le cedo la palabra a mi compañera Shirley Nicole. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Pues bien, yo hoy les voy a hablar sobre las recomendaciones. Mi nombre es Shirley Nicole Conchucucho. Y en cuanto a las recomendaciones, se deben de desinfectar adecuadamente los ambientes, también mantener la distancia correspondiente. ¿Esto por qué? Porque como vimos en la encuesta, casi todos tuvieron un pariente, bueno, casi la mayoría tuvo un pariente enfermo, por lo menos de COVID, ¿no? Y también otras recomendaciones respecto a la convivencia en cuarentena.
para aquellos que no tuvieron una buena convivencia con sus familiares, es mantener una comunicación adecuada, una comunicación asertiva, tener una escucha activa, tener también tolerancia y respeto ante todo. Siguiente diapositiva. Y también se recomienda mantener alerta sobre las curvas epidemiológicas, porque es bueno mantenernos informados sobre el aumento de contagios, así como las medidas preventivas que el Estado peruano toma, para siempre estar alertas y estar atentos, ¿no?, ante cualquier situación que se presente. También se recomienda comprar utensilios de limpieza y medicamentos una vez por mes para que ya esté preparado, ¿no?, si se podría decir, ante, digamos, que cualquier familiar se nos enferme, ya tener listas las pastillas o los medicamentos. Siguiente diapositiva. Recomendaciones respecto a la vacuna. Bien, es recomendable no bajar la guardia. Si bien la mayoría se llegó a vacunar de los encuestados, pero algunos se relajan, ¿no? Como que una vez que están vacunados ya piensan que ya están a salvo del COVID, pero no es cierto. No debemos de bajar la guardia y por lo contrario, más bien, debemos de estar alertas ante cualquier síntoma que se presente, por lo más mínimo que sea. Y también, ya que debido a que el virus muta, ¿no? Y ahora estamos con la nueva mutación que es el Omicron, entonces debemos ser más alertas, ya que se sabe que las vacunas no están siendo efectivas, que personas que han sido vacunadas y personas que ya han tenido el COVID, aún así se pueden llegar a contagiar con esa nueva variante, ¿no? Y como dice, llegará un punto en el que la vacuna ya no será efectiva, y en ese punto ya estamos, se podría decir. Ahora, recomendaciones respecto al trabajo. Para una próxima investigación, se busca compartir la encuesta no solo con estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, sino también buscamos que otros estudiantes de otras universidades también puedan ser parte de estos trabajos de investigación, a fin de contar con una población mucho más grande y, en consecuencia, una mayor base de datos, para que así los resultados puedan ser más útiles y precisos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias por su atención.